La filogenia es un área de la biología que estudia el origen y las transformaciones que las especies experimentan durante su evolución. El primer paso para reconstruir la filogenia de los organismos es determinar qué tan parecidos son entre sí en su morfología, anatomía, embriología, moléculas de ADN, y en última instancia, dichas similitudes son un indicador de su parecido genético y, por lo tanto, de sus relaciones evolutivas. De acuerdo con Bock y von Wallert, los seres vivos no pueden vivir apartados de su hábitat. Cuando éste se modifica, el organismo vive procesos de adaptación fisiológica, ajuste fenotípico y aclimatación. Las fuertes presiones ambientales que enfrentó el linaje Homo en el curso de la evolución derivaron en la capacidad de cognición como una estrategia de supervivencia. El proceso de evolución y humanización del cerebro del Homo sapiens lo convirtió en un órgano único y diferente, le permitió una reorganización estructural de tejidos y circuitos en segmentos y regiones específicas, creando notables capacidades cognitivas del hombre moderno, en comparación no solo con otros miembros de su género, sino con otros miembros más antiguos de su propia especie. La mayor parte de las regiones anatómicas presentes en el cerebro de los mamíferos se conserva en el hombre actual. El tallo cerebral, cerebelo, tálamo, hipotálamo, hipocampo, ganglios basales y amígdala. El cerebro, moldeado por las presiones ejercidas por los nichos ecológicos, aumentó su tamaño, principalmente la corteza cerebral, la cual se desarrolló para dar una racionalidad a la actividad límbica, y en ella las áreas prefrontales, las cuales van a tomar el mando que exige la complejidad de un cerebro más grande con más neuronas, y por lo tanto con muchas más conexiones. La estructura más extensa y funcionalmente significativa del cerebro humano es la corteza cerebral, que se extiende por toda la superficie de los hemisferios cerebrales. En el ser humano, la mayor parte de la superficie telencefálica representa la corteza más evolucionada con 6 capas de células, también conocida como isocórtex. La plasticidad sináptica se define como la capacidad para modular o cambiar la fuerza de las conexiones entre neuronas y, en consecuencia, las propiedades y funciones de los circuitos neuronales en respuesta a estímulos externos y a la experiencia previa. Diferencias bioquímicas genéticas. Los seres vivos están basados bioquímicamente en una cadena de doble hélice llamada ADN, conformando los genes. El proceso evolutivo ha separado el ser humano de las otras especies principalmente por la duplicación segmentaria que ha permitido las capacidades cognitivas en el cerebro, creando una brecha con las otras especies. A pesar de diferenciarse en solo un 1% genéticamente con los chimpancés, ha sido suficiente para crear grandes diferencias evolutivas con expresiones morfológicas y conductuales. Diferencias en ámbito anatómico-morfológico. Contar con un aparato fonador, caminar erguido, un pulgar en oposición en la mano, morfológicamente separa al ser humano de las demás especies. La proporción del cerebro es la mayor entre las especies animales, aunque existen cerebros más grandes como en ballenas y elefantes. Los procesos evolutivos han mejorado el desempeño del cerebro humano. El volumen de la corteza prefrontal es del 29% el mayor de las especies y representa el gasto energético aproximado del 20% del total del cuerpo. Diferencias en ámbito embriológico. El proceso de formación embriológico del ser humano es el mismo que la mayoría de las especies, cigoto, embrión y feto. Cabe destacar que el ser humano nace inmaduro, es decir, con su desarrollo ralentizado, lo que le ha permitido desarrollar su plasticidad cerebral, Beorlegui, C. 2017, y en consecuencia, mayores habilidades tanto físicas como cognitivas. Los procesos sinápticos altamente desarrollados están soportados por 100.000 millones de neuronas que madurarán en los primeros años, dando lugar al lenguaje, la coordinación espacial, movimientos motrices finos, y la capacidad de aprender.
Diferencias en ámbito comportamental. La evolución ha colocado al ser humano en un estadio completamente nuevo respecto a las demás especies. No está limitado por el programa genético biológico y las estructuras comportamentales están abiertas ante un estímulo. Puede actuar de modo reflexivo y plantearse diversas respuestas debido a que percibe realidades más que estímulos. La relevancia de la filogenia en el estudio de la psicología se enfoca en comprender cómo han surgido los comportamientos, cómo se han desarrollado y cómo se han transmitido a través de generaciones, mediante la selección natural y otros procesos evolutivos. La filogenia busca identificar y comprender aquellos rasgos y comportamientos en los cuales la evolución ha influido. Examina las similitudes y diferencias en el comportamiento entre diferentes especies, y explora las características y comportamientos que son específicos de los seres humanos. Al comprender la filogenia del comportamiento humano, se obtiene una visión más completa de las raíces evolutivas de nuestros patrones de comportamiento, así como de las posibles influencias adaptativas que han moldeado nuestras respuestas y predisposiciones en diferentes contextos.